Friedrich Wilhelm Ernst Paulus, general alemán de la Segunda Guerra Mundial, famoso por estar a cargo del Sexto Ejército Alemán y liderar la fallida invasión a la ciudad soviética de Stalingrado, rindiéndose junto con el resto de sus debilitadas tropas al Ejército Rojo, después de haber sido rodeadas por este y encontrarse en una situación insostenible, haciendo enfurecer al Führer, quien lo ascendió a mariscal de campo para que se suicidara, evitando su rendición, ya que ningún mariscal se había rendido nunca en la historia alemana, cosa que no sucedió. Pero, ¿cuál es la historia de este interesante personaje? Bueno, acompáñenme a descubrirla. Hola, ¿qué tal, camaradas? Sean bienvenidos a la guerra y sus armas. Bueno, como ya lo saben, el día de hoy hablaremos del general alemán Friedrich Paulus. Pero antes de eso, los invito a que se suscriban y activen la campanita de las notificaciones para que así no se pierdan ningún video nuevo. Friedrich Wilhelm Ernst Paulus nació en Breitenau, Alemania, el 23 de septiembre de 1890, hijo de un administrador en un reformatorio. Después de graduarse de la escuela secundaria en 1909, inicialmente quería convertirse en un oficial de la Armada Imperial, pero fue rechazado por no pertenecer a la nobleza. Luego entró a la Universidad de Marburg para estudiar Derecho, pero dejó la universidad después de un semestre. La vida militar de Paulus comienza en 1910, cuando se une al ejército imperial, donde ingresó a la Academia Militar de Hessen, siendo destinado al regimiento 111º como oficial cadete, después de asistir a la Academia Militar, y posteriormente fue ascendido a teniente el 15 de agosto de 1911. En 1912, él, entonces de 22 años, se casó con la hija de una familia noble de reyes y príncipes rumanos, llamada Elena Constance Rosetti Solescu, apodada Coca, y con quien tuvo dos hijos. Al estallar la Primera Guerra Mundial, Paulus era un ayudante del tercer batallón de Baden. En 1915 fue asignado al Estado Mayor del Segundo Regimiento de Cazadores Alpinos, donde estuvo sirviendo en varios países europeos. Pasó toda la Primera Guerra Mundial en el frente occidental, y cuando terminó esta, ya tenía el grado de capitán, habiendo sido condecorado con la Cruz de Hierro de primera y segunda clase, aunque no tuvo nunca mando sobre unidades de combate. Paulus permaneció en el ejército después de la guerra y fue nombrado ayudante del 14º Regimiento de Infantería de Constanza. En 1919, Paulus fue aceptado en el Reichswehr, el ejército defensivo que el Tratado de Versalles había limitado a tan solo 100.000 hombres. En enero de 1919 participó en la dura represión del movimiento revolucionario de los espartaquistas alemanes de Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo. Estuvo de servicio durante casi una década en diversos puestos de personal, sirviendo como comandante en una compañía del Tercer Regimiento de Fusileros, con sede en Stuttgart, donde coincide con Erwin Rommel, aunque pasó más tiempo en trabajos administrativos que mandando tropas. En unos ejercicios donde participó, el Estado Mayor reportó que el oficial Paulus carecía de condiciones para tomar decisiones. Un informe sobre sus aptitudes personales decía que era un típico oficial de la vieja escuela, alto, de buena apariencia, pero exageradamente acicalado, modesto, tal vez demasiado amigable, con maneras extremadamente corteses y un buen camarada, preocupado en demasía por no ofender a nadie, excepcionalmente talentoso e interesado en materias militares, meticuloso en su trabajo de escritorio, con una gran pasión por los juegos de guerra y en la formulación de planes de batalla en los mapas y la mesa de arena. En ellos despliega considerable talento, considerando largamente cada decisión y analizándola cuidadosamente antes de formular las órdenes pertinentes. Sin embargo, y a pesar de esto, continuó ascendiendo. Siempre trató de compensar su extracción social, algo que en cambio le fue bien para progresar ante Hitler con un aspecto impecable y un atildamiento obsesivo hasta el ridículo. Esto llevó a que le apodaran el Lord. Con la introducción del servicio militar obligatorio en Alemania en 1935 y el armamento asociado, Paulus también hizo carrera rápidamente. Entre otras cosas, jugó un papel decisivo en la construcción de la fuerza blindada,
Justo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Paulus se convirtió en el jefe de Estado Mayor del 10º Ejército, sirviendo al mando del general Walter von Reichenau. Paulus participó en la invasión de Polonia en septiembre de 1939. A esto le siguió la ofensiva occidental en Bélgica y Francia, estando presente cuando von Reichenau y el rey Leopoldo de Bélgica firmaron los términos de la rendición de Bélgica el 28 de mayo de 1940. Después fue designado como jefe del Estado Mayor encargado y jefe de operaciones del alto mando del ejército. Estando en este puesto fue comisionado para el diseño de la Operación Barbarroja, es decir, la invasión de la Unión Soviética, donde impresionó a Halder, jefe del Estado Mayor de Hitler, por su meticulosidad y agudeza intelectual. Aconsejó cortar la retirada de los rusos, evitando su repliegue hacia el interior. También le planteó a Hitler la necesidad de buscar ropa invernal para los soldados, en caso de que la guerra se extendiese. Pero Hitler le prohibió que mencionase el tema de nuevo. El objeto principal de la operación sería la conquista de Moscú. En junio de 1940, Paulus fue ascendido a teniente general y 3 meses más tarde se convirtió en subjefe del Estado Mayor. En una gira de investigación visitó al general Erwin Rommel en el norte de África, a quien trató de persuadir para que llevara a la práctica una campaña más defensiva, debido a la escasez de suministros. Su informe fue muy crítico con Rommel y el Afrika Korps, además de que se mostró escéptico ante las ofensivas de este, ya que no fueron coronadas como un éxito duradero e inmovilizaron los recursos necesarios para el ataque a la URSS. Sin embargo, el Führer no actuó en consecuencia. En la primera mitad de 1941, Paulus estuvo involucrado en negociaciones con los aliados de Alemania para la guerra contra la Unión Soviética. Por tanto, su participación en la preparación de la Operación Barbarroja no se limitó a los juegos de simulación, sino que también incluyó una coordinación activa con los demás socios del eje. En diciembre de 1941, el Führer aceptó la sugerencia hecha por el mariscal de campo Walter von Reichenau de que Paulus debería recibir el mando del Sexto Ejército Alemán. Sin embargo, solo asumió este cargo después de que von Reichenau muriera a causa de un derrame cerebral. Su nominación también fue un objeto de crítica, pues no solo se había ignorado a los oficiales superiores, Paulus también tenía poca experiencia en el mando y ni siquiera tenía una división o algún cuerpo del ejército, y ahora se le había dado el mando de un ejército completo de alrededor de 300.000 hombres. Finalmente, Paulus fue promovido a general, asumiendo su cargo el 1 de enero de 1942, y a diferencia de su antecesor, quien era conocido como cercano a las tropas y quien, como partidario de los nazis, era responsable de numerosos crímenes de guerra, en cambio Paulus se sentía obligado al espíritu del antiguo oficial. No quería tener nada que ver con eso y retiró numerosas órdenes penales de su predecesor, pues para él lo único que contaba era el éxito militar. En su opinión, las represalias hacia la población civil ponen en un peligro innecesario a su propia guerra. Paulus libró su primera batalla en Dnipropetrovsk, en la Unión Soviética. El avance del Sexto Ejército fue detenido por el Ejército Rojo y al mes siguiente Paulus se vio obligado a ordenar a sus hombres que retrocedieran en busca de mejores posiciones defensivas. El 9 de mayo de 1942, el general Semyon Timoshenko con 640.000 hombres atacó al Sexto Ejército en Volchansk. Paulus, seriamente superado en número, decidió trasladar sus tropas hacia Yarkov. El Sexto Ejército fue rescatado por el general Paul von Kleist y su primer ejército blindado cuando atacaron el flanco sur expuesto de Timoshenko el 17 de mayo. Paulus pudo ahora lanzar un contraataque el 20 de mayo y a finales de mes toda la resistencia soviética había llegado a su fin. Un total de 240.000 soldados soviéticos fueron asesinados o capturados, y Paulus recibió la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. En el verano de 1942, Paulus avanzó hacia Stalingrado, que desde la fase inicial del ataque hubo considerables problemas de suministro, entre otras cosas debido a la volatilidad del Führer. Con 250.000 hombres, 500 tanques, 7.000 cañones y morteros y 25.000 caballos, el progreso fue lento porque se racionó el combustible y se dio prioridad al grupo de ejércitos A.
A finales de julio de 1942, la falta de combustible hizo que de nuevo Paulus se detuviera. No fue hasta el 7 de agosto que recibió los suministros necesarios para continuar con su avance. Durante las próximas semanas, sus tropas mataron o capturaron a 50.000 soldados soviéticos, pero el 18 de agosto, Paulus, ahora a tan solo 35 millas de Stalingrado, volvió a quedarse sin combustible. Cuando llegaron los nuevos suministros, Paulus decidió ahorrar combustible, avanzando solo con su cuarto cuerpo Panzer. El Ejército Rojo ahora atacó al grupo de avanzada y se detuvo poco antes de Stalingrado. El resto de sus tropas se reunieron y Paulus ahora rodeó la ciudad. Cuando su flanco norte fue atacado, Paulus decidió retrasar el ataque a la ciudad hasta el 7 de septiembre. Mientras se esperaba, la Luftwaffe bombardeaba la ciudad dejándola en ruinas. Cuando el ejército alemán avanzó hacia Stalingrado, los soviéticos lucharon por cada edificio, por cada calle y por cada casa. Cuando más se adentraban las tropas en la ciudad, más difíciles se volvían las luchas callejeras y las bajas aumentaban drásticamente. Los tanques alemanes fueron menos efectivos en un área urbana fortificada, ya que involucraron combates casa por casa con rifles, pistolas, ametralladoras y granadas de mano. Los alemanes tenían problemas especiales con las posiciones de artillería habitualmente camufladas y los nidos de ametralladoras. Los soviéticos también hicieron un buen uso de los destacamentos de francotiradores desplegados en los edificios bombardeados de la ciudad. La captura de la ciudad se convirtió en un duelo de voluntades entre Hitler y Stalin. El Führer insistió en la importancia simbólica de la plaza, mientras que Stalin prometió convertirla en una tumba de la Wehrmacht. Finalmente, el 26 de septiembre, el Sexto Ejército pudo izar la bandera con el esvástica sobre los edificios gubernamentales en la plaza. Las bajas alemanas por la conquista de la ciudad fueron terroríficas. Algunas compañías se vieron reducidas en pocas horas de combate a menos del 40% de sus efectivos. Se intentó por todos los medios capturar los muelles de la orilla del norte del Volga, pero la acción fue abortada por los batallones siberianos y por los temibles Katyushas. Las fuertes lluvias en octubre convirtieron las carreteras en mares de barro y los transportes de suministros del Sexto Ejército comenzaron a empantanarse. El 19 de octubre la lluvia se convirtió en nieve. Hasta este punto, Paulus continuaba progresando y a principios de noviembre controlaba el 90% de la ciudad. Sin embargo, la falta de municiones, el hambre, el frío y las epidemias comenzaban a afligir a sus soldados. A pesar de estos problemas, Paulus decidió ordenar otra gran ofensiva el 10 de noviembre. El ejército alemán sufrió muchas bajas durante los 2 días siguientes, y luego el ejército rojo lanzó un contraataque. Después de esto, Paulus se vio obligado a retirarse hacia el sur, pero cuando llegó al aeródromo de Gumrak, Adolf Hitler le ordenó que se detuviera y se mantuviera firme a pesar del peligro del cerco. El Führer le ordenó que Hermann Göring había prometido que la Luftwaffe proporcionaría los suministros necesarios por vía aérea. Los oficiales inferiores de Paulus argumentaron que dudaban que la escalada del puente aéreo requerido pudiera lograrse durante un invierno ruso. Todos los comandantes del cuerpo abogaron por una retirada antes de que el Ejército Rojo pudiera consolidar sus posiciones. El general Hans Hube le dijo a Paulus: "Una fuga es nuestra única oportunidad". De igual forma, el general de artillería Walter von Seydlitz le dijo: "Si el alto mando no revoca inmediatamente la orden de preservar esta posición, será ante la propia conciencia hacia el ejército y el pueblo alemán el imperativo de privarse de la libertad de acción y de hacer uso de la posibilidad aún existente de evitar la catástrofe". Pero Paulus respondió diciendo que tenía que obedecer las órdenes de Hitler. A lo largo de diciembre, la Luftwaffe arrojó un promedio de 70 toneladas de suministros al día. El ejército alemán rodeado necesitaba un mínimo de 300 toneladas por día. Los soldados recibieron raciones de un tercio y comenzaron a matar y comer sus caballos. El 7 de diciembre, el Sexto Ejército vivía de una barra de pan por cada 5 hombres. Con la poca comida que quedaba, Paulus dio la orden de que los aproximadamente 12.000 heridos ya no pudieran ser alimentados. Solo aquellos que pudieran luchar recibirían sus raciones.
Manstein dio la orden a Paulus de hacer una fuga masiva, pero Paulus la rechazó, argumentando que sus hombres ya estaban demasiado débiles para hacer tal movimiento. En enero recibió un ultimátum de los rusos, pero se rehusó a rendirse. La agonía del sexto ejército duró 3 semanas más. A finales de enero todo había concluido, y un Paulus cansado, demacrado por el estrés y la disentería, se rinde ante el coronel Burmakov, jefe de la brigada motorizada de la Guardia. 24 horas antes, el Führer nombró a Paulus mariscal de campo y le envió un mensaje recordándole que nunca se había capturado a ningún mariscal de campo alemán. Hitler estaba sugiriendo claramente a Paulus que se suicidara, pero él se negó. Esto hizo enfurecer al Führer. La batalla por Stalingrado había terminado. Más de 91.000 hombres fueron capturados y otros 150.000 murieron durante el asedio. Los prisioneros alemanes fueron obligados a marchar a Siberia. Aproximadamente 45.000 murieron durante la marcha hacia los campos de prisioneros de guerra y solo unos 7.000 sobrevivieron a la guerra. Paulus fue detenido y al principio se negó a cooperar con los soviéticos. Sin embargo, después del complot de julio, accedió a realizar transmisiones antinazis. Esto incluyó llamados a los oficiales alemanes a desertar o desobedecer las órdenes de Hitler. Como resultado de estas transmisiones, Hitler ordenó que se encarcelara a toda la familia de Paulus. De igual forma, los alemanes intentaron recuperar a Paulus, intercambiándolo por Yakov, el hijo de Stalin, a quien tenían capturado. Sin embargo, este último se negó, contestando que no tenía ni un hijo llamado Yakov, y que no era un cambio demasiado favorable entregar a un mariscal por un simple teniente. Pero esta es historia para otro video. En 1946, Paulus apareció en Nuremberg como testigo de la acusación. Aunque admitió que había sido culpable de un ataque criminal contra la Unión Soviética, se negó a incriminar a Alfred Jodl o Wilhelm Keitel. Finalmente fue liberado por los soviéticos en 1953, 2 años antes de la repatriación de los últimos prisioneros de guerra alemanes. Vivió en la ciudad de Dresde, en ese entonces Alemania Oriental, un par de años después de su liberación, ejerciendo como jefe civil del Instituto de Investigación Histórica Militar de la RDA, ocupación que tuvo hasta el fin. En 1956 desarrolló parálisis vulvar progresiva, una forma de esclerosis lateral amiotrófica, que le causó la muerte en una clínica de Dresde el 1 de febrero de 1957. Como parte de su última voluntad y testamento, su cuerpo fue transportado a Baden, Alemania Occidental, para ser enterrado junto a su esposa, que había fallecido 8 años antes, en 1949, al no haber visto a su esposo desde su partida para el frente oriental en el verano de 1942. Y bueno, camaradas, esto sería todo. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, no olviden dejar su like. Un saludo y hasta la próxima, camaradas.